Queridos niños y niñas, hoy en el área de comunicación desarrollaremos la sesión titulada Leemos sobre las plantas. Recuerda que en las actividades anteriores has logrado conocer más sobre lo que necesitan las plantas y resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. El día de hoy leeremos un texto para conocer más sobre las plantas. ¿Y cuál será la meta del día de hoy? Leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Para ello deberás lograr estos criterios. Antes de leer, observa la imagen del texto. ¿Qué aparece? Luego, fíjate cómo está organizado este texto. Ahora, piensa y responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? Es momento de leer este texto. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Observamos debajo de la imagen, hay un texto de apoyo. Dice: las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Para comprender mejor este texto, dialoga con alguno de tus familiares respondiendo a estas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según este texto que hemos leído, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Según este texto, ¿qué significa la palabra extinción? Y, a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Solo para recordar. Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con letra mayúscula y terminan con un punto. Entonces, veamos en este texto que acabamos de leer. ¿Cuántos párrafos encontramos? Vamos a identificarlo. Este sería el primer párrafo. Aquí observamos que hay un punto aparte. Bien, este sería nuestro segundo párrafo. ¿Sí? Aquí vemos el tercer párrafo y finalmente el cuarto párrafo. Ahora vamos a ubicar información en este texto que hemos leído. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Al leer este texto encontramos esa información donde en el tercer párrafo, ¿no? ¿Qué nos dice? Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Bien, pero la pregunta nos dice, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Veamos. Dice, sirven de alimento y medicina. También
nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Entonces ahí ya tendríamos nuestra respuesta. Entonces responderíamos, las plantas nos brindan muchos beneficios, nos sirven de alimento y medicina. Además, nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol. Ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Analicemos la segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? Esa información la encontramos ¿dónde? En el segundo párrafo, porque aquí menciona, ellas preparan su propio alimento. Entonces, seguirás leyendo este párrafo para poder responder a esta segunda pregunta. Cuando tú quieras responder una pregunta, debes ubicar la información en el texto y volver a leer el párrafo donde se contiene esa información. Si quisiéramos responder a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿Qué tendríamos que hacer? Debemos seguir estas sugerencias. Leer cada párrafo del texto, luego señalar en cada párrafo la información más importante y completar una tabla respondiendo la pregunta para cada párrafo, como esta. Párrafos del texto. En el primer párrafo, ¿qué es lo más importante que nos decía? Volvamos al texto anterior. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. ¿De qué principalmente nos están hablando? De que las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida y que existen una gran variedad. Entonces responderemos, las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. En el segundo párrafo, ¿qué es lo más importante que nos dice? Regresemos a nuestro texto. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, ¿de qué nos está hablando básicamente todo este párrafo? Nos está hablando sobre que las plantas crecen en diferentes lugares y preparan su propio alimento. Eso es lo más importante que nos dice ese párrafo. Entonces, de la misma manera, trabajas el tercer párrafo y el cuarto párrafo. Cuando hayas completado todo este cuadro, lee integrando todas tus respuestas y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya podrás responder a la pregunta planteada. ¿De qué trata principalmente el texto? Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, juntar las ideas e interpretar de qué se trata. Y para responder a la pregunta, ¿qué significa la palabra extinción? Debemos tomar en cuenta las siguientes pautas. Ubicar el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Esta la encontramos en el cuarto párrafo, así que le vamos a dar la lectura. Muchas plantas están en peligros de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Entonces, encontraremos las pistas de la oración fijándonos qué se ha escrito antes y después
de la palabra extinción. Si aquí encontramos la palabra extinción, ¿qué se escribió antes y después? ¿Quién de las dos partes me da una pista? Es la segunda parte porque nos dice, algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida. ¿Eso qué quiere decir? Que las cortan y las cortan, ¿verdad? Sin ninguna responsabilidad. Entonces, piensen cómo se relacionan estas pistas con la palabra extinción. Listo, ya puedes señalar según el texto qué significa extinción. ¿Será están apareciendo? ¿Será que están desapareciendo? ¿O será que están sobreviviendo? Para hallar el significado de palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, se debe pensar en la relación que existe entre las pistas para poder interpretar el significado. Ahora observa la siguiente parte del texto. Recuerda que teníamos esta imagen y debajo le acompañaba este pequeño texto que decía: las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Descríbelo utilizando tus propias palabras. Finalmente, ahora que has analizado todo este texto informativo, responde esta pregunta. ¿Crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Cuando hayas terminado con esta actividad, es momento de tu autoevaluación. Evalúa cuál ha sido tu nivel de logro en cada uno de los criterios y así podrás notar si lograste la meta del día de hoy. Gracias por tu atención.